Los médicos lo llamaron un colapso repentino debido al estrés laboral. Dijeron que el corazón de mi hijo simplemente estaba cansado. Mi nuera, Karina, lloraba desconsolada en el pasillo del hospital, aferrada a su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas, gritando a los cuatro vientos que qué haría sin su amado esposo, que la vida era injusta, que el destino se ensañaba con ella. La gente que pasaba, enfermeras y otros familiares de pacientes, la miraban con lástima. Veían a una joven esposa destrozada por la tragedia. Pero yo no. Yo no vi a una esposa dolida. Yo vi a una actriz que se había pasado de ensayo. Vi lágrimas que no llegaban a hinchar los ojos, vi una postura calculada para parecer frágil. Y cuando entré a la habitación de terapia intensiva y me acerqué a la cama de mi hijo, olí algo que no pertenecía a una sala de hospital estéril. No era el olor a alcohol, ni a desinfectante, ni a medicamentos intravenosos. Al besar la frente sudorosa y pálida de Roberto, percibí un aroma tenue, casi imperceptible, pero inconfundible para alguien que ha pasado 40 años leyendo expedientes criminales y autopsias. Olía a almendras amargas. En ese preciso instante, el mundo se detuvo. El pitido rítmico del monitor cardíaco pasó a un segundo plano. Supe, con la certeza fría que me caracterizó durante décadas en el estrado, que mi hijo no estaba enfermo. A mi hijo lo estaban asesinando. Y la asesina estaba al otro lado de la puerta, recibiendo abrazos de consuelo. El sonido de un hospital siempre es el mismo, no importa si es público o privado, si es de día o de madrugada. Es un zumbido constante, una mezcla de aire acondicionado industrial, pasos apresurados sobre linóleo y el pitido rítmico de máquinas que cuentan los segundos que le quedan a alguien. Para la mayoría, ese sonido es angustiante. Para mí, Elvira Mondragón, siempre fue un recordatorio de la fragilidad de la ley humana frente a la ley natural. Pero esa noche, el sonido era diferente. Esa noche, el sonido era el de mi propia sangre helándose en las venas. Los médicos, con sus batas blancas impecables y sus rostros ensayados para dar malas noticias, lo llamaron un colapso repentino debido al estrés laboral severo. Dijeron que el corazón de mi hijo, Roberto, simplemente estaba cansado. Que su cuerpo, de 42 años, había dicho basta. Señora Mondragón, me dijo el doctor Méndez, evitando mi mirada, a veces el cuerpo somatiza las preocupaciones de formas que no podemos prever. Su hijo ha sufrido una falla multiorgánica. Yo lo escuchaba, pero mi mente de jueza, entrenada durante 40 años para detectar la mentira en el parpadeo de un testigo, no compraba su diagnóstico. Roberto era un hombre sano. Corría maratones. No bebía. Su estrés era dibujar planos arquitectónicos, algo que amaba. Salí de la oficina del médico y caminé hacia el pasillo de terapia intensiva. Y ahí estaba ella. Mi nuera, Karina. Estaba sentada en una de las sillas de plástico duro, con la cabeza entre las manos, llorando desconsolada. O al menos, eso parecía. Se aferraba a su bolso de diseñador, un regalo que Roberto le había hecho por su segundo aniversario, como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Gritaba, no muy fuerte, pero lo suficiente para que todos en el pasillo la notaran. ¿Qué voy a hacer sin él? Sollozaba, mirando al techo. Dios mío, es injusto. Nos amábamos tanto. ¿Por qué a él? La gente que pasaba, enfermeras con turnos dobles y ojos cansados, otros familiares consumidos por sus propias tragedias, la miraban con profunda lástima. Veían a una joven esposa, hermosa y frágil, destrozada por la inminente viudez. Veían a una víctima. Pero yo no. Yo me detuve a unos metros, apoyada en mi bastón, y la observé. Es lo que siempre hice en mi estrado. Observar. No escuchaba sus gritos, leía su cuerpo. Vi cómo, entre sollozo y sollozo, sus ojos secos escaneaban el pasillo para asegurarse de que tenía audiencia.
Vi cómo se acomodaba el cabello para que cayera perfectamente sobre su hombro, ocultando parcialmente su rostro pero dejando ver el perfil más fotogénico. Vi una postura calculada, una tensión en los hombros que no era de dolor, sino de actuación. Era una actriz que se había pasado de ensayo. Me acerqué. Al notar mi presencia, Karina se levantó de un salto y se lanzó a abrazarme. «Doña Elvira», exclamó, con un aliento que olía a mentas. «Dígame que es una pesadilla. Roberto no puede dejarnos». Su cuerpo estaba rígido contra el mío. No había calidez, no había ese temblor incontrolable que tiene alguien que realmente está perdiendo a su amor. Me separé de ella suavemente, pero con firmeza. «Cálmate, Karina», le dije, mi voz sonando más ronca de lo habitual. «Llorar no va a salvarlo. Necesito ver a mi hijo». Ella asintió, secándose una lágrima solitaria que finalmente había logrado exprimir. «Pase, pase, está dormido». Los sedantes. Entré a la habitación de terapia intensiva. El cambio de atmósfera fue brutal. El aire estaba frío, saturado de oxígeno y de ese olor químico tan particular de la limpieza extrema. Roberto estaba allí, conectado a más tubos de los que podía contar. Su piel, usualmente bronceada por las visitas a las obras de construcción, tenía un tono grisáceo, casi translúcido. Me acerqué a la cama. Sentí un nudo en la garganta que amenazaba con romper mi compostura, pero me lo tragué. Ahora no podía ser madre, tenía que ser jueza. Tenía que ser la jueza de hierro. Me incliné sobre él. Su pecho subía y bajaba rítmicamente, forzado por el respirador artificial. Acaricié su mano, estaba fría, inerte. «Hola, mi amor», susurré, cepillando el cabello sudoroso de su frente. «Mamá está aquí». Fue entonces, al acercar mi rostro al suyo para besarle la frente, cuando lo sentí. No era el olor a alcohol, ni a desinfectante, ni a los medicamentos intravenosos que colgaban en las bolsas transparentes sobre su cabeza. Era un aroma tenue, dulce, metálico. Casi imperceptible para una nariz común. Pero yo no tenía una nariz común. Había pasado décadas leyendo expedientes de homicidios, revisando fotos de autopsias, y escuchando a peritos forenses describir los detalles más escabrosos de la muerte humana. Olí almendras amargas. Me congelé. Mi mente viajó instantáneamente a un caso que juzgué hace 15 años, el caso de la viuda de las Lomas. Cianuro. O algún derivado. Pero el cianuro mata rápido. Esto era lento. Esto era una tortura. En ese preciso instante, el pitido del monitor cardíaco pasó a un segundo plano. El mundo se detuvo. La certeza me golpeó con la fuerza de un mazo de sentencia. Mi hijo no estaba enfermo por trabajar demasiado. A mi hijo lo estaban asesinando. Lo estaban apagando poco a poco, día tras día. Y la asesina estaba al otro lado de esa puerta, recibiendo café y consuelo de las enfermeras. Miré a Roberto una vez más. Su indefensión me llenó de una rabia volcánica, una furia que no había sentido desde que condené al carnicero del norte. Pero la controlé. La enterré bajo capas de disciplina y estrategia. Si gritaba ahora, si acusaba a Karina ahí mismo, ella ganaría. Ella tenía el papel de esposa abnegada, yo sería la suegra loca y senil que no acepta la realidad. Tenía que ser más inteligente. Tenía que ser más fría que ella. Salí de la habitación. Karina me esperaba en la puerta, con una expresión de preocupación ensayada. «¿Cómo lo vio?», preguntó. La miré a los ojos. Eran ojos oscuros, vacíos. «Mal», mentí, dejando que mis hombros cayeran, fingiendo derrota. «Creo que los médicos tienen razón, Karina. Se nos va».
Vi el alivio cruzar su rostro por una fracción de segundo antes de volver a ponerse la máscara de tristeza. Ese microgesto fue su firma en la sentencia de muerte que yo acababa de redactar mentalmente para ella. Voy a la capilla un momento, le dije. Necesito rezar. No fui a la capilla. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada y me miré al espejo. Las arrugas marcaban mi rostro, mi cabello estaba completamente blanco, pero mis ojos seguían siendo los de Elvira Mondragón. Te metiste con la familia equivocada, niña, le dije a mi reflejo. El juicio apenas comienza. Salí del baño secándome las manos con una toalla de papel áspera. Mi mente trabajaba a 1000 revoluciones por minuto, repasando los últimos meses como si fueran las fojas de un expediente judicial. Roberto, mi único hijo. Un hombre que siempre vio lo mejor en las personas, un rasgo que heredó de su padre, no de mí. Yo siempre fui la desconfiada, la que veía sombras donde otros veían luz. Quizás por eso fui tan buena jueza y, a veces, una madre tan dura. Cuando su primera esposa falleció en aquel accidente hace 5 años, vi cómo la luz de Roberto se apagaba. Se convirtió en un fantasma que deambulaba por su propia vida. Yo estuve ahí para recoger los pedazos, para obligarlo a levantarse, a comer, a seguir respirando. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que con el tiempo sanaría. Entonces apareció Karina. La conoció hace 2 años. Ella era la enfermera privada de uno de sus clientes, un anciano millonario que falleció poco después. 32 años, una belleza impactante y una sonrisa diseñada para desarmar. Tenía esa habilidad innata de las depredadoras sociales, sabía exactamente qué decir, cómo tocar el brazo de un hombre solitario, cómo mirar con esa mezcla de admiración y deseo que puede embriagar al ego masculino más sensato. Se casaron 6 meses después de conocerse. Todo fue rápido, vertiginoso, como si tuvieran prisa por cerrar un trato. Recuerdo el día que Roberto me la presentó. Mamá, ella me hace sentir vivo de nuevo, me dijo, con los ojos brillando como no lo hacían en años. Yo tuve mis dudas. Claro que las tuve. ¿Qué hacía una mujer tan joven, vibrante y claramente ambiciosa con un hombre que, aunque exitoso y atractivo, llevaba una vida tranquila, dedicada a sus planos y maquetas? Había una disonancia ahí. Pero vi feliz a mi hijo. Y cometí el error capital de cualquier madre, callé. Me tragué mi intuición. Esa voz interna que me gritaba que la mirada de Karina no cuadraba con sus palabras dulces, que sus preguntas sobre las propiedades y cuentas de Roberto eran demasiado específicas para una novia reciente. Decidí ser la suegra prudente, la que no se mete, la que apoya desde la distancia para no ser la villana del cuento. Grave error. El silencio de una madre a veces cuesta caro. A veces, cuesta la vida. Regresé al pasillo de espera. Karina estaba hablando con el doctor Méndez. Me acerqué lo suficiente para escuchar, pero me mantuve en las sombras. Doctor, ¿cuánto tiempo más puede aguantar así? Preguntaba ella. Su voz no temblaba. Era una pregunta clínica, práctica. Es difícil decirlo, señora Mondragón. Sus riñones están colapsando. Si no hay una mejoría en las próximas 24 horas, el médico dejó la frase en el aire. Entiendo, dijo ella. Y luego, soltó la bomba. Doctor, Roberto y yo hablamos mucho de esto. Él no quería ser mantenido vivo artificialmente si no había esperanza. Yo tengo el poder notarial. Quizás sea momento de hablar sobre desconectarlo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Desconectarlo? ¿Tan rápido? Apenas llevaba 2 días ingresado. Salí de las sombras. ¿Desconectarlo? Pregunté, mi voz resonando en el pasillo vacío. Karina dio un pequeño salto y se giró.
El doctor Méndez me miró con incomodidad. Doña Elvira, dijo Karina, recuperando la compostura instantáneamente. Solo estaba preguntando opciones. No quiero que sufra. Usted sabe que él odiaría verse así. Mi hijo es un luchador, dije, clavando mis ojos en los de ella. Y no vamos a tomar ninguna decisión drástica hasta agotar todas las instancias. Pero los gastos, Elvira, comenzó ella, poniendo esa cara de mártir financiero. El seguro tiene un límite. Y la firma de arquitectos, bueno, Roberto no le contaba todo, pero están en números rojos. ¿Números rojos? La interrumpí. Yo revisé los contratos de Roberto el año pasado. La firma es una de las más sólidas de la ciudad. Las cosas cambian rápido, suegra. Roberto estaba muy agobiado. Por eso le dio el ataque. Mentira. Otra mentira. Roberto era meticuloso con el dinero. Si hubiera tenido problemas financieros, me lo habría dicho. Hablábamos cada domingo. Él no tenía secretos para mí. O al menos, eso creía yo hasta que apareció ella. Doctor Méndez, dije, ignorándola y dirigiéndome al médico. Quiero una segunda opinión. Y quiero una toxicología completa. Quiero saber exactamente qué hay en la sangre de mi hijo. El silencio que siguió fue espeso. Karina se tensó. Fue un movimiento casi imperceptible, una rigidez en la mandíbula, un parpadeo rápido. No creo que sea necesario, Elvira, intervino Karina rápidamente, su voz perdiendo un poco de su dulzura empalagosa. El doctor Méndez es el mejor cardiólogo de la región. Además, ya firmé los papeles para que no lo molesten con más estudios invasivos. Roberto necesita descansar, no que lo pinchen como a un alfiletero. ¿Firmaste qué? Mi voz subió de tono. La jueza de hierro estaba despertando. Tú no decides eso sola. Yo soy su madre. Y yo soy su esposa, respondió ella, y esta vez hubo un filo de acero en su voz, una advertencia clara. Y tengo el poder notarial, Elvira. Roberto me lo dio hace 3 semanas, cuando empezaron los mareos y los desmayos. Él quería asegurarse de que yo pudiera manejar sus cuentas y sus decisiones médicas si algo pasaba. Legalmente, la decisión es mía. Y he decidido que no se le harán más pruebas. Ahí estaba. El jaque mate. Tenía el control legal. Si yo intentaba pelear esto en un juzgado de familia, tardaría semanas. Semanas que Roberto no tenía. Me di cuenta de que estaba perdiendo la batalla en ese pasillo. Si seguía presionando, ella llamaría a seguridad. Diría que estoy senil, que estoy histérica por el dolor, y me prohibirían la entrada. Me alejarían de mi hijo en sus últimos momentos. Tenía que retroceder para poder avanzar. Está bien, dije, bajando la cabeza. Está bien, Karina. Tú eres su esposa. Tú sabes que es lo mejor. Ella sonrió. Una sonrisa victoriosa disfrazada de alivio. Gracias por entender, Elvira. Vaya a casa, descanse. Yo me quedo con él. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso me dolía. Dejar a mi hijo solo con su verdugo era lo más difícil que había hecho en mi vida. Pero necesitaba pruebas. Y para conseguir pruebas, tenía que salir de ese hospital. El olor a almendras amargas seguía impregnado en mi memoria olfativa. Sabía el qué. Ahora necesitaba probar el quién y el cómo. Y para eso, necesitaba ayuda. Salí al estacionamiento del hospital. El aire de la madrugada era frío y cortante, pero me ayudó a despejar la bruma de la desesperación. Eran las 3 de la mañana. Me senté en mi viejo sedán gris, un auto que había conservado desde mis años en servicio activo porque era discreto y confiable.
Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me permití llorar. Lloré durante exactamente 2 minutos. Lloré de rabia, de miedo, de impotencia. Pero luego, miré el reloj del tablero. 3:05 de la mañana. El tiempo del llanto había terminado. El tiempo de la recolección de evidencia comenzaba. Saqué mi teléfono y busqué un número en mi agenda privada, una lista de contactos que valía más que el oro. ¿Bueno? Contestó una voz ronca al cuarto tono. Salgado, soy Elvira Mondragón. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el sonido de sábanas moviéndose y una lámpara encendiéndose. Jueza Mondragón, la voz de Raúl Salgado cambió instantáneamente. El respeto y la alerta reemplazaron al sueño. Hace años que no escuchaba su voz. ¿En qué lío se metió para llamarme a esta hora? Raúl Salgado era el mejor toxicólogo forense del país. Un genio excéntrico que vivía para la ciencia y despreciaba la política. Hace 10 años, le salvé la carrera y probablemente la libertad cuando un fiscal corrupto intentó incriminarlo por pérdida de evidencia, para cubrir los crímenes del hijo de un gobernador. Salgado nunca olvidó eso. Me debía una, y una grande. No soy yo, Salgado. Es mi hijo. Está en terapia intensiva en el Hospital Central. ¿Qué tiene? Los médicos dicen fallo cardíaco por estrés. Yo digo envenenamiento. ¿Envenenamiento? Salgado se despertó por completo. ¿Síntomas? Fallo renal progresivo, colapso repentino, arritmia. Y Salgado huele a almendras amargas. Salgado soltó un silbido bajo. Cianuro. Pero es demasiado rápido, jueza. Si fuera cianuro puro, ya estaría muerto antes de tocar el suelo. Debe ser un compuesto derivado, o glucósidos cianogénicos, o quizás, algo más complejo que libera cianuro al metabolizarse. ¿Tiene acceso a él? Sí, pero está vigilado. Su esposa tiene un poder notarial y ha bloqueado cualquier prueba toxicológica. No puedo pedir una extracción de sangre oficial. Entonces necesito otra cosa. Sangre sería lo ideal, pero si no se puede. Orina, quizás. O cabello. ¿Cabello? Sí. El cabello es como una grabadora de cinta, jueza. Guarda la historia química del cuerpo. Si ha sido un envenenamiento crónico, lento, quedará registrado en la queratina del pelo como los anillos de un árbol. Si me trae una muestra con raíz, puedo decirle que le han estado dando, y desde hace cuánto tiempo. ¿Es legal? Preguntó él después de una pausa. Si lo hago por fuera del sistema, en mi laboratorio privado, esa prueba no servirá en un juicio inmediato. Es la vida de mi hijo, Salgado. La legalidad de la obtención de la muestra la discutiré yo ante el Tribunal de Dios si es necesario. Ahora necesito saber qué tiene para darle el antídoto. Si muere, ya no importarán las pruebas. Tráigamelo. Estaré en mi laboratorio en la zona industrial en 1 hora. No toque la raíz con los dedos. Use guantes o una bolsa de plástico limpia. Colgué. Ahora venía la parte difícil. Regresé al hospital. La recepcionista nocturna apenas me miró. Subí al piso de terapia intensiva. El pasillo estaba en silencio, solo el zumbido de las máquinas. Karina no estaba en la puerta. Me asomé con cuidado a la sala de espera de familiares. Estaba allí, recostada en un sofá de vinilo incómodo, dormitando con la boca ligeramente abierta. Pasé por su lado como un fantasma. Mis años de caminar por los pasillos de los tribunales sin ser notada antes de dictar sentencia me servían ahora. Entré en la habitación de Roberto. Cerré la puerta suavemente tras de mí. Mi hijo seguía igual,
luchando por cada respiración. Me acerqué a la cabecera. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la adrenalina. Abrí mi bolso y saqué unas tijeras pequeñas de costura que siempre llevaba conmigo, una vieja costumbre. También saqué una bolsa de plástico hermética donde guardaba mis medicinas. Vacié las pastillas en mi bolsillo. Perdóname, mi amor, susurré, acariciando su mejilla. Esto te va a doler menos que lo que ella te está haciendo. Con una delicadeza que no sabía que poseía, levanté su cabeza pesada e inerte. Aparte el cabello sudoroso de su nuca. Busqué una zona donde hubiera bastante pelo. El sonido de las tijeras cortando fue ensordecedor en el silencio de la habitación. Cric, cric. Corté un mechón grueso, lo más cerca posible del cuero cabelludo, asegurándome de llevarme los folículos. Lo dejé caer directamente en la bolsa de plástico sin tocarlo. De repente, la puerta se abrió. Me giré, ocultando la bolsa y las tijeras detrás de mi espalda. Era una enfermera joven, con cara de cansancio. Señora Mondragón, dijo en un susurro. No debería estar aquí. Las visitas terminaron. Su nuera dijo que usted se había ido. Solo vine a darle un beso de buenas noches, dije, forzando una sonrisa triste. Ya me voy. Solo, necesitaba verlo una vez más. Por si acaso. La enfermera me miró con compasión. Está bien. Pero dése prisa. Si el doctor la ve, me regaña. Gracias, hija. Eres muy amable. Me incliné y besé a Roberto en la frente una última vez. Aguanta, hijo. Mamá ya tiene la evidencia. Y tú sabes que mamá nunca pierde un caso. Salí de la habitación, con la bolsa de plástico ardiendo en mi mano dentro del bolsillo de mi abrigo. Pasé junto a Karina, que se movió en el sofá, abriendo un ojo. ¿Elvira? Preguntó adormilada. ¿A dónde va? A casa, mentí, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Necesito descansar y cambiarme de ropa. Tú quédate aquí cuidándolo. Eres su esposa, después de todo. Haz tu trabajo. Ella sonrió, una sonrisa de triunfo disfrazada de gratitud. Pensó que me había rendido. Pensó que la vieja jueza se iba a casa a preparar el luto y a buscar un vestido negro. Pobre ilusa. No sabía que acababa de activar una maquinaria que la aplastaría. No sabía que en mi bolsillo llevaba la llave de su celda. Conduje hacia la zona industrial de la ciudad con la bolsa de plástico en el asiento del copiloto, tratándola con más cuidado que si llevara diamantes. El laboratorio de Raúl Salgado estaba ubicado en un edificio de ladrillo rojo, discreto, sin letreros llamativos. Era su santuario, un lugar donde la ciencia no se doblegaba ante la política ni el soborno. Salgado me esperaba en la puerta trasera, vistiendo una bata blanca manchada de reactivos y con el cabello revuelto de científico loco. No hubo saludos formales. Me quitó la bolsa de la mano, la miró contra la luz de una farola y asintió. Buen corte, jueza. Vamos adentro. El laboratorio olía a café quemado y a formaldehído, una mezcla que para mí siempre significó verdad. Mientras él preparaba los equipos, yo me senté en un taburete alto, sintiendo como el cansancio de las últimas 48 horas intentaba derribarme. Pero la adrenalina me mantenía erguida. Esto tomará tiempo, dijo Salgado, manipulando el cabello con unas pinzas bajo un microscopio. Tengo que lavar la muestra para eliminar contaminantes externos, luego disolver la queratina en ácido y correr el espectrómetro de masas. Siéntese, intente dormir algo. Pero dormir era imposible. Mi mente era un torbellino. Saqué mi vieja libreta de notas de cuero negro y una pluma. Era mi ritual. Cuando el caos amenazaba con consumirme, yo ordenaba el mundo en listas. Hecho,
Roberto enferma repentinamente hace 3 meses. Hecho, Karina obtiene un poder notarial amplio hace 3 semanas. Hecho, Karina bloquea pruebas médicas adicionales bajo el pretexto de piedad. Hecho, olor a almendras amargas, posible cianuro o derivado. Sospecha, envenenamiento progresivo para simular enfermedad natural. Pasaron las horas. Vi cómo el cielo pasaba del negro profundo al gris del amanecer a través de las ventanas altas del laboratorio. El zumbido rítmico del espectrómetro era el único sonido. Salgado iba y venía, murmurando para sí mismo, consultando libros y pantallas. Finalmente, a las 8 de la mañana, la máquina emitió un pitido final. Salgado se quedó inmóvil frente a la pantalla del ordenador durante un largo minuto. Luego, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Su expresión me heló la sangre. Tenía razón, Elvira, dijo, usando mi nombre de pila, algo que solo hacía en situaciones extremas. Pero no es cianuro. Bueno, no es solo cianuro. Eso sería demasiado simple, demasiado detectable en una autopsia básica. Se acercó a mí con unos papeles impresos llenos de gráficos de picos y valles. ¿Qué es? Pregunté, poniéndome de pie. Es una obra maestra de la crueldad, respondió Salgado con asco. Encontré trazas significativas de etilenglicol. Anticongelante, susurré. Lo conocía bien. El arma favorita de las asesinas domésticas. Dulce, incoloro, fácil de mezclar en un jugo o un té. Exacto. El etilenglicol se metaboliza en ácido oxálico, que se une al calcio y forma cristales en los riñones. Eso explica el fallo renal de su hijo. Lo están destruyendo desde adentro, cristalizando sus riñones lentamente. Pero eso no es todo. Señaló otro pico en el gráfico, uno más alto y agudo. También encontré digoxina. ¿Digoxina? Fruncí el ceño. ¿El medicamento para la insuficiencia cardíaca? Sí. Se extrae de la planta digitalis. En dosis terapéuticas, ayuda al corazón. En dosis tóxicas, en una persona sana, causa náuseas, confusión visual, arritmias severas y finalmente, paro cardíaco. Me dejé caer en el taburete. La combinación era diabólica. Es el crimen perfecto, dijo Salgado, leyendo mis pensamientos. El anticongelante daña los riñones para que no puedan filtrar las toxinas. Así, la digoxina se acumula en el cuerpo mucho más rápido, volviéndose letal con dosis minúsculas. Los síntomas se parecen a una enfermedad degenerativa acelerada. Fatiga, fallo renal, corazón débil. Cualquier médico que no busque veneno, verá una muerte natural por fallo multiorgánica. Ella es enfermera, dije, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Karina es enfermera. Sabe exactamente cómo funciona el cuerpo. Sabe cómo matarlo sin dejar huellas evidentes. Entonces sabe lo que está haciendo, confirmó Salgado. Jueza, mire esto. Señaló la línea de tiempo basada en el crecimiento del cabello. Las dosis empezaron hace 3 meses, muy bajas. Pero hace 3 semanas, justo cuando usted dice que firmó el poder notarial, las dosis se triplicaron. Lo está acelerando, deduje. Ya tiene el control legal. Ya no necesita que esté enfermo, necesita que esté muerto. Salgado me miró con gravedad. Con estos niveles de concentración en su sistema, si le dan una dosis más, una sola dosis más, su hijo no lo cuenta. Sus riñones están al límite. Su corazón es una bomba de tiempo. Me puse de pie. La rabia que sentía era un incendio forestal, pero mi mente estaba fría como un iceberg. Tenía la evidencia científica. Sabía él, qué, y él, cómo. Ahora necesitaba neutralizar al, ¿quién? Gracias, Raúl.
Guárdame esa muestra y el informe bajo llave en tu caja fuerte. Vas a tener que testificar. ¿A dónde va? ¿A la policía?, preguntó él. Con esto podemos arrestarla ahora mismo. No, dije, negando con la cabeza. Si voy a la policía ahora, ella tiene el poder notarial. Dirá que yo estoy loca, que manipulé la muestra, que saqué el pelo de una peluquería o que yo misma lo envenené para incriminarla. Contratará al mejor abogado penalista usando el propio dinero de mi hijo. Alargarán el proceso, pedirán contraanálisis, alegarán cadena de custodia rota. Y mientras tanto, ella tendrá el poder de desconectar a Roberto o de cremarlo para destruir la evidencia del cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a hacer lo que mejor sé hacer. Voy a tenderle una trampa judicial, pero sin pisar un tribunal. Voy a hacer que confiese. Y voy a hacer que se destruya a sí misma por su propio pecado capital, la codicia. Salí del laboratorio hacia la luz cegadora de la mañana. Mi hijo estaba muriendo, y su asesina estaba sentada junto a su cama, probablemente planeando su funeral. Pero ella no sabía que la jueza de hierro había regresado del retiro. Y esta vez, la sentencia no sería cárcel. Sería destrucción total. El plan comenzó a formarse en mi mente. Karina era codiciosa. Esa era su debilidad. Había matado por dinero una y otra vez. Si quería atraparla, tenía que ofrecerle el botín más grande de su vida. Tenía que hacerle creer que había ganado, que yo era una vieja tonta y vencida que solo quería asegurar el bienestar de su hijo. Llamé a Karina por teléfono. Dejé que mi voz sonara temblorosa, vieja, rota. ¿Karina?, dije, tosiendo un poco. Hija, ¿cómo está él? Igual, Elvira, respondió ella, con esa voz de falsa tristeza. Los médicos dicen que no hay mejoría. Estoy tan cansada. Lo sé, hija, lo sé. He estado pensando, creo que tienes razón. ¿Razón en qué?, preguntó ella, cautelosa. En que Roberto no va a despertar. Hice una pausa dramática, como si me costara decirlo. Y he estado revisando mis finanzas. Estoy vieja, Karina. Mi corazón tampoco está bien. No quiero dejar problemas si yo falto pronto. ¿De qué habla, doña Elvira? Su tono cambió. La tristeza desapareció, reemplazada por una curiosidad afilada. Tengo una cuenta en Suiza. De mis años trabajando como consultora en el Tribunal Internacional. Nunca se lo dije a Roberto para que él hiciera su propio camino. Son unos $2 millones. Escuché el silencio al otro lado de la línea. Podía casi oír los engranajes de su mente calculadora girando a toda velocidad. $2 millones. Mucho más de lo que sacaría de los seguros de vida de Roberto. Dios mío, Elvira. Eso es mucho dinero. Sí. Y quiero pasarlos a nombre de Roberto. Para que tú los administres. Para su cuidado, para llevarlo a los mejores hospitales en el extranjero, o bajé la voz, para que tengas una buena vida si él se va. Tú has sido tan buena con él. Te lo mereces. Elvira, usted es un ángel, dijo ella, y casi pude ver su sonrisa depredadora. ¿Qué tenemos que hacer? Ven a mi casa mañana a las 10. Tengo que firmar unos documentos de transferencia. Pero ven sola, no quiero que nadie se entere de esto todavía. Es dinero delicado. Ahí estaré. Colgué. Me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la madre angustiada de ayer. Era la jueza de hierro. Y estaba a punto de dictar sentencia. Parte 3. La trampa de la viuda.
Pasé el resto del día y la noche preparando mi casa. No iba a ser una reunión normal. Iba a ser una puesta en escena. Llamé a un viejo amigo, el fiscal general del estado, Javier Gómez. Javier había sido mi alumno en la universidad. Me respetaba más que a su propia madre. Javier, necesito un equipo de vigilancia en mi casa mañana a las 9. Y necesito que tú estés presente, escondido. Maestra, ¿qué está planeando? Voy a obtener una confesión de intento de homicidio. Y te voy a entregar a una asesina en serie en bandeja de plata. Javier no hizo más preguntas. A la mañana siguiente, técnicos de la fiscalía instalaron microcámaras y micrófonos en mi despacho. Uno en el lomo de un libro de derecho penal, otro en la lámpara de escritorio, otro en el marco de una foto de Roberto. Todo estaba conectado a una furgoneta aparcada 2 calles atrás y a la computadora portátil de Javier, quien estaría escuchando en la habitación contigua. A las 10 en punto, sonó el timbre. Karina llegó vestida de negro riguroso. Llevaba gafas de sol grandes y un bolso de marca. Se veía elegante, sobria, la imagen perfecta de la esposa dolida. Pero al entrar, se quitó las gafas y sus ojos recorrían la casa no con respeto, sino evaluando el valor de los cuadros, de las alfombras, de las antigüedades. Ya estaba calculando cuánto valdría todo esto cuando yo muriera. Pasa, hija, pasa, le dije, caminando despacio, apoyándome en un bastón que no necesitaba. Quería verme frágil. La llevé a mi despacho. La senté frente a mi imponente escritorio de caoba. Yo me senté en mi silla de cuero, con la espalda recta, aunque mantuve la expresión cansada. ¿Cómo sigue Roberto? Pregunté. Mal, Elvira. Los riñones casi no funcionan. El doctor dice que es cuestión de días. Hizo un gesto de dolor. Tal vez deberíamos considerar desconectarlo. Para que no sufra. Sentí un deseo violento de saltar sobre el escritorio y estrangularla allí mismo. Pero me contuve. Entiendo, dije con voz temblorosa. Si eso es lo mejor, tú tienes el poder para decidirlo. Pero primero, aseguremos el dinero. No quiero que ese dinero se pierda en burocracia si Roberto fallece antes de la transferencia. Saqué una carpeta gruesa llena de documentos bancarios falsos que había imprimido la noche anterior. Estados de cuenta con muchos ceros, logotipos de bancos suizos. Se los deslicé por la mesa. Los ojos de Karina se abrieron de par en par. La codicia era casi física, emanaba de ella como un mal olor. Es increíble, Elvira. Nunca imaginé. Karina, hay un problema, dije, inclinándome hacia adelante. Para poder transferir el dinero a una cuenta bajo tu control, el banco es muy estricto. Las leyes suizas contra el lavado de dinero y fraude son duras. Regresé a mi auto, pero no encendí el motor de inmediato. Necesitaba la segunda pieza del rompecabezas. Sabía que Karina estaba matando a mi hijo, pero necesitaba saber quién era ella realmente. Nadie se despierta un día y decide crear un cóctel de etilenglicol y digoxina. Eso requiere práctica. Eso requiere antecedentes. Saqué mi teléfono y marqué el número del inspector Pedro Murillo. Eran las 9 de la mañana, él ya estaría en su escritorio en la división de homicidios. Inspector Murillo. Pedro, soy Elvira Mondragón. Jueza Mondragón, la voz de Pedro sonaba genuinamente preocupada. Vi las noticias sobre su hijo en el periódico local. Lo siento mucho. ¿Cómo está? No sientas nada todavía, Pedro. Necesito que me pagues ese favor del caso, Serrano. Hubo un silencio. El caso Serrano había sido un desastre político que yo había ayudado a limpiar legalmente para salvar la reputación de la policía honesta. Lo que necesite, jueza.
Necesito que investigues a Karina Velasco, mi nuera. O como sea que se llame realmente. ¿Cree que tiene algo que ver con la enfermedad de Roberto? No lo creo, Pedro. Lo sé. Acabo de salir del laboratorio de Salgado. Lo está envenenando. Pero necesito saber de dónde viene. Nadie aprende a matar así viendo televisión. Busca en otros estados. Busca actas de defunción de parejas anteriores. Busca cambios de nombre, fraudes de seguros, herencias disputadas. Jueza, ¿eso requiere tiempo y órdenes judiciales para acceder a bases de datos nacionales? Pedro, tú sabes cómo funciona esto. Consigue la información por los canales no oficiales. Yo me encargo de legalizarla después. Si mi hijo muere, no quiero que sea una muerte natural en el acta. Quiero que sea homicidio calificado. Y quiero saber a cuántos más ha matado. Deme 24 horas. Tienes 12. Mi hijo no tiene 24. Conduje a casa. No podía volver al hospital todavía. Si veía a Karina, le arrancaría los ojos, y eso arruinaría el plan. Necesitaba calmarme. Necesitaba convertirme en la actriz que ella creía ser. Mi casa estaba en silencio. Era una construcción antigua en el centro histórico, con techos altos y muebles oscuros. Entré en mi despacho, un lugar lleno de códigos penales y fotos de mi carrera. Me senté y esperé. A las 6 de la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de correo electrónico de una dirección anónima. El asunto decía simplemente, tenías razón. Siéntate antes de leer esto. Abrí el archivo en mi computadora. Lo que vi me hizo temblar, no de miedo, sino de horror puro. El informe policial era de hace 6 años, de un estado ganadero al norte del país. Nombre, Karina González, no Velasco. Evento, muerte sospechosa de su esposo, Ernesto Cantú, un empresario ganadero de 50 años. Causa de muerte, fallo renal agudo y paro cardíaco. Resolución, muerte natural. No se hizo autopsia completa por petición de la viuda, quien alegó motivos religiosos para no profanar el cuerpo. Fue cremado al día siguiente. Herencia, 3 millones de pesos, una hacienda y 2 seguros de vida. Había más. Deslicé la pantalla hacia abajo. Otro caso hace 3 años, en la costa. Nombre, Karina López. Pareja, Julián Méndez, dueño de una cadena de farmacias. Evento, muerte súbita en su domicilio. Causa de muerte, infarto al miocardio. Resolución, muerte natural. Beneficiaria, Karina López, prometida y heredera universal en un testamento modificado un mes antes de la muerte. Era una viuda negra. Una depredadora en serie. Una parásita que iba de ciudad en ciudad, cambiando de apellido pero manteniendo el mismo modus operandi, buscar hombres solitarios con dinero, enamorarlos con su belleza y juventud, aislarlos de sus familias, y luego matarlos lentamente mientras jugaba a la enfermera abnegada. Y ahora tenía a mí Roberto. Miré la foto de Karina González en el expediente de hace 6 años. Era más joven, tenía el cabello de otro color, pero la mirada era la misma. Esa mirada vacía, calculadora, que yo había visto en el hospital. Me di cuenta de que no estaba luchando contra una nuera codiciosa. Estaba luchando contra una psicópata experimentada que había perfeccionado su arte durante una década. Ella había matado al menos a 2 hombres y se había salido con la suya. Se sentía invencible. Se sentía intocable. Probablemente pensaba que yo era solo un obstáculo menor. Una vieja jueza retirada, una suegra molesta que pronto estaría llorando sobre la tumba de su hijo mientras ella cobraba el cheque. Cerré la laptop con fuerza. Te equivocaste de víctima,
Karina, dije en voz alta a la habitación vacía. Y te equivocaste de suegra. Tenía los antecedentes. Tenía la toxicología. Pero aún me faltaba lo más importante, la conexión directa. Necesitaba que ella admitiera que lo estaba haciendo ahora. Necesitaba una confesión tan clara que ningún abogado defensor pudiera desestimarla. Y para eso, tenía que darle lo único que ella amaba más que su propia libertad, dinero. Mucho dinero. Pasé la noche diseñando la trampa. Mi casa sería el escenario. Mi despacho, la sala del tribunal. Necesitaba preparar el cebo. Karina mataba por dinero. Esa era su motivación, y también su talón de Aquiles. La codicia ciega a las personas inteligentes. Les hace cometer errores, les hace asumir riesgos innecesarios. Me senté frente a mi computadora e hice algo que roza la ilegalidad, pero mis escrúpulos habían muerto en el momento en que olí las almendras amargas. Usando mis viejos conocimientos de formatos bancarios y un programa de diseño, falsifiqué estados de cuenta. Creé una cuenta ficticia en el Banque Privé Suisse. Puse el nombre de Roberto como titular. Y en el saldo, escribí una cifra que haría salivar a cualquier ladrón, $2.500.000 americanos. $2,5 millones. Mucho más de lo que Karina sacaría de los seguros de vida de la firma de arquitectos, que yo sabía que no eran tan altos. Era una fortuna que justificaba cualquier riesgo. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo, el fiscal general del estado, Javier Gómez. Javier había sido mi alumno más brillante en la Universidad de Derecho. Yo le enseñé todo lo que sabía sobre interrogatorios. Me respetaba más que a su propia madre. Javier, le dije cuando contestó, necesito un favor personal. Y necesito discreción absoluta. Maestra, usted sabe que estoy para servirle. ¿Qué necesita? Necesito un equipo de vigilancia técnica en mi casa mañana a las 9 de la mañana. Cámaras ocultas, micrófonos de alta fidelidad. Y necesito que tú estés presente, escondido en la habitación contigua. ¿Qué está planeando, jueza? Su voz sonaba preocupada. Voy a obtener una confesión de intento de homicidio en tiempo real. Y te voy a entregar a una asesina en serie buscada en 3 estados, en bandeja de plata. Javier guardó silencio un momento. Sabía que yo no exageraba. Estaré ahí con mi mejor equipo. Con el escenario listo, faltaba atraer a la actriz principal. Tomé el teléfono y marqué el número de Karina. Respiré hondo varias veces, visualizando a una anciana derrotada, cansada y asustada. Dejé que mis hombros cayeran, que mi voz se rompiera. ¿Karina? Dije al teléfono, tosiendo un poco. Hija, ¿cómo está él? Igual, Elvira, respondió ella. Su voz sonaba falsamente triste, ensayada. Los médicos dicen que no hay mejoría. Sus riñones ya no responden. Estoy tan cansada, no he dormido nada. Lo sé, hija, lo sé. Eres una santa por cuidarlo así. Hice una pausa dramática. He estado pensando, continué, con voz temblorosa. Creo que tienes razón. Roberto no va a despertar. He estado rezando, y creo que Dios se lo quiere llevar. Es posible, Elvira, dijo ella, y pude escuchar la cautela en su voz. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Sí, pero antes de que eso pase, necesito arreglar algo. He estado revisando mis finanzas. Estoy vieja, Karina. Mi corazón tampoco está bien con todo este disgusto. No quiero dejar problemas si yo falto pronto. ¿De qué habla, doña Elvira? Su tono cambió instantáneamente. La tristeza desapareció.
La curiosidad afilada tomó su lugar. Tengo una cuenta en Suiza. De mis años trabajando como consultora en el Tribunal Internacional de La Haya. Nunca se lo dije a Roberto porque quería que él hiciera su propio camino, que no dependiera de mi dinero. Son unos $2,5 millones. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Podía casi oír los engranajes de su mente calculadora girando a toda velocidad, recalculando sus planes. $2,5 millones. Eso cambiaba todo. Dios mío, Elvira. Exclamó finalmente, fingiendo sorpresa. Eso es mucho dinero. Sí. Y quiero pasarlos a nombre de Roberto. Para que tú los administres. Para su cuidado, para llevarlo a los mejores hospitales en el extranjero si hay esperanza, o bajé la voz a un susurro cómplice, para que tengas una buena vida si él se va. Tú has sido tan buena con él. Te lo mereces, hija. No quiero que ese dinero se lo quede el gobierno o el banco si Roberto muere sin reclamarlo. Elvira, usted es un ángel, dijo ella. Pude visualizar su sonrisa depredadora. Ya estaba gastando el dinero en su mente. ¿Qué tenemos que hacer? Ven a mi casa mañana a las 10. Tengo que firmar unos documentos de transferencia y necesito tu firma como apoderada legal. Pero ven sola, por favor. No quiero que nadie se entere de esto todavía. Es dinero delicado. No declarado. Entiendo perfectamente. Ahí estaré. A las 10 en punto. Colgué el teléfono. Me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la madre angustiada de ayer. Mis ojos brillaban con una intensidad fría. La araña había tejido su red. Ahora solo faltaba que la mosca, cegada por el brillo del oro falso, aterrizara en ella. Mañana se acaba tu juego, Karina, susurré. Mañana conocerás a la verdadera Elvira Mondragón. La trampa estaba puesta. El jurado estaba convocado. Y la sentencia ya estaba escrita. Solo faltaba el acto final. El día de la trampa amaneció nublado, una grisura perfecta para lo que estaba a punto de suceder. Me levanté a las 6 de la mañana. No había pegado el ojo, pero la adrenalina fluía por mis venas como gasolina de alto octanaje. Me vestí con cuidado, una falda gris larga, una blusa de cuello alto y un chal de lana sobre los hombros. No quería parecer la jueza Mondragón, quería parecer una anciana vulnerable, friolera y derrotada por la vida. Me miré al espejo y ensayé mi postura, hombros caídos, manos temblorosas, la mirada un poco perdida. A las 8 en punto, la furgoneta de la fiscalía se estacionó discretamente en la calle trasera. Javier Gómez, el fiscal general, entró por la puerta de servicio con 2 técnicos. Jueza, me saludó con un abrazo breve. Todo está listo. En media hora, mi despacho se convirtió en una jaula de alta tecnología. Instalaron microcámaras en el lomo de un viejo código penal, en el sensor de humo del techo y en el marco de una fotografía donde aparecíamos Roberto y yo sonriendo. Los micrófonos estaban escondidos bajo el escritorio y detrás de las cortinas pesadas de terciopelo. La calidad de audio es de estudio, me aseguró el técnico. Si ella susurra, lo escucharemos. Javier se instaló en la habitación contigua, convertida en centro de mando. Tenía monitores y auriculares. Recuerde, maestra, me dijo Javier antes de esconderse, necesitamos que ella admita la intención. No basta con que diga que le dio algo por error. Necesitamos que admita que sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Necesitamos el dolo. Descuida, Javier. La codicia la hará hablar. La codicia es un animal hambriento que no sabe cuándo parar de comer. A las 10 en punto, el timbre de la puerta principal resonó en la casa vacía. Respiré hondo.
Tomé un bastón que había pertenecido a mi difunto esposo y caminé lentamente hacia la entrada. Abrí la puerta. Karina estaba allí. Llevaba un vestido negro, sobrio pero elegante, de una tela que costaba más que el sueldo mensual de una enfermera honesta. Llevaba gafas de sol grandes que ocultaban sus ojos, pero no podían ocultar la tensión en su mandíbula. «Pasa, hija, pasa», le dije con voz trémula, haciéndome a un lado. «Gracias por venir tan rápido». Karina entró, y lo primero que hizo fue quitarse las gafas y escanear la casa. No buscaba polvo ni desorden, sus ojos evaluaban. Se detuvieron en un jarrón min en el recibidor, luego en las alfombras persas. Podía ver los números girando en sus pupilas. Ya estaba calculando la herencia total. «¿Cómo se siente, Elvira?», preguntó, dándome un beso en la mejilla que se sintió como el roce de una serpiente. «Cansada, hija. Muy cansada. Siento que el final se acerca para todos nosotros». La guié hacia el despacho. El lugar estaba en penumbra, con las cortinas cerradas, iluminado solo por la lámpara verde del escritorio. Me senté en mi silla de cuero, esa silla desde la cual había redactado cientos de sentencias, pero me encogí en ella para parecer pequeña. «Siéntate, por favor». Karina se sentó frente a mí, cruzando las piernas con elegancia. Puso su bolso sobre el escritorio, peligrosamente cerca de donde tenía escondido mi teléfono celular boca abajo. «Bueno, Elvira, aquí estoy. Dígame qué tenemos que hacer con el dinero». No perdió el tiempo. Ni siquiera preguntó por Roberto. Saqué la carpeta gruesa que había preparado. Dentro estaban los estados de cuenta falsificados del Banque Privé Suisse, impresos en papel de alto gramaje con sellos dorados que parecían oficiales. Se los deslicé por la caoba del escritorio. Karina abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cifra final, $2.500.000 americanos. La vi tragar saliva. Sus manos, perfectamente manicuradas, temblaron ligeramente al tocar el papel. Era más dinero del que había robado a sus 2 maridos anteriores juntos. Es increíble, Elvira. Nunca imaginé que tuviera tanto. Ahorros de toda una vida, mentí. Y quiero que sean para Roberto. O para ti, si él falta. Pero tenemos un problema, Karina. Un problema grave». Ella levantó la vista del papel, sus instintos de depredadora activándose al instante. «¿Qué problema?». Me incliné hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirativo. «El banco suizo es muy estricto con las transferencias de cuentas inactivas por tanto tiempo. Para liberar los fondos a un apoderado, me piden un certificado médico muy específico sobre la condición del titular». «¿Qué tipo de certificado?», preguntó ella, cautelosa. «Necesitan saber la causa exacta de su estado. Y aquí está el detalle», hice una pausa, mirándola a los ojos. «El seguro de vida asociado a la cuenta tiene una cláusula de muerte accidental o provocada. Si la muerte es natural, pagan la cifra base. Pero si hay alguna causa externa, negligencia, intoxicación accidental, o cualquier cosa que no sea enfermedad natural, el seguro se triplica». Dejé caer la bomba. «Estamos hablando de casi $7 millones, Karina. No de 2,5. El silencio en la habitación se volvió espeso, casi sólido. Karina me miraba, procesando la información. Le estaba ofreciendo una salida dorada. Le estaba diciendo, sin decirlo, que yo estaba dispuesta a mentir o a aceptar una verdad oscura por dinero. Le estaba ofreciendo complicidad. Vi la lucha en su rostro. La cautela contra la avaricia. La prudencia contra la ambición desmedida. Y entonces, vi el momento exacto en que la avaricia ganó. Sus hombros se relajaron. Una sonrisa pequeña,
casi imperceptible, curvó sus labios. 7 millones, susurró. Karina se reclinó en la silla, sintiéndose dueña de la situación. Me miró, ya no como a una suegra molesta, sino como a una socia potencial. Creyó ver en mí el reflejo de su propia alma podrida. Creyó que, al final, el dinero nos igualaba a todas. Elvira, comenzó, suavizando su voz hasta volverla melosa. Usted sabe que Roberto era un hombre difícil. Muy difícil. Lo sé, asentí, alentándola. Siempre fue terco. Y gastaba mucho, ¿verdad? Demasiado. La firma estaba en quiebra, aunque usted no lo crea. Él estaba desesperado, deprimido. Y yo tenía miedo de nuestro futuro. Tenía miedo de quedarme en la calle. Te entiendo, hija. El miedo nos hace hacer cosas necesarias. Karina miró hacia la puerta cerrada del despacho, asegurándose de que estábamos solas. Luego se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Yo tuve que tomar medidas, Elvira. Para proteger nuestro patrimonio. Para protegernos a todos. Alguien tenía que ser la adulta en la relación. ¿Qué tipo de medidas? Pregunté suavemente, conteniendo la respiración. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que temí que el micrófono oculto captara el sonido. Unas gotas en su té, confesó, con una naturalidad que me heló la sangre. Nada que doliera. Solo algo para que se sintiera cansado, para que se quedara en casa y dejara de gastar, de salir, de arruinarnos. ¿Qué le diste, Karina? Insistí, necesitando el nombre del arma. El banco va a preguntar qué sustancia podría haber causado este accidente, para pagar el triple. Necesito saber qué poner en el informe falso. Ella se encogió de hombros, como si estuviera compartiendo una receta de cocina. Un poco de anticongelante. Es dulce, se mezcla bien con el té de manzanilla. Y unas pastillas para el corazón que conseguí en el hospital, digoxina. Se supone que solo debían debilitarlo, causarle una confusión temporal. ¿Solo debilitarlo? No pude evitar que un tono de acero se filtrara en mi voz. Karina, tiene daño renal irreversible. Sus riñones están cristalizados. Lo estás matando. Ella suspiró, un gesto de impaciencia. Se me pasó la mano un poco, tal vez. No calculé bien la acumulación en los riñones. Pero ya está hecho, Elvira. Y ahora, con ese dinero de Suiza, piénselo. Se levantó y comenzó a caminar por el despacho, tocando los lomos de mis libros de derecho. Podemos dejarlo ir. Al final, él ya no es él, ¿verdad? Quedará como un vegetal si despierta. Sería un acto de piedad desconectarlo. Y con 7 millones de dólares, usted y yo podríamos vivir muy bien. Yo la cuidaría en su vejez, Elvira. Usted no tendría que preocuparse por nada. Seríamos una familia rica y tranquila. Me quedé mirándola. Ahí estaba. La confesión completa. El dolo. La premeditación. Y la oferta final, la vida de mi hijo a cambio de una jubilación dorada manchada de sangre. Sentí una calma repentina. La calma del verdugo antes de bajar el hacha. Tienes razón, Karina, dije, y mi voz cambió. Ya no temblaba. Ya no era la voz de una anciana asustada. Era la voz profunda y resonante que había llenado las salas de audiencia durante 40 años. Él ya no es él. Pero tú tampoco vas a ser tú por mucho tiempo. Karina se detuvo en seco. Se giró lentamente, frunciendo el ceño, confundida por el cambio repentino en mi tono y postura. ¿De qué habla? Me puse de pie. Dejé caer el bastón al suelo con un ruido seco.
Me erguí en toda mi estatura, mis ojos clavados en los de ella con la intensidad de un láser. Saqué mi mano de debajo del escritorio. No tenía documentos. Tenía mi teléfono celular, que había estado boca abajo todo el tiempo. Le di la vuelta. La pantalla brillaba con una videollamada activa. Fiscal Gómez, dije con voz clara y potente. ¿Escuchó todo claramente? La voz de Javier Gómez resonó desde el altavoz del teléfono, llenando la habitación como la voz de Dios. Fuerte y claro, jueza Mondragón. Tenemos la confesión de la administración de sustancias tóxicas, la premeditación, el motivo económico y la conspiración para cometer fraude. El color drenó del rostro de Karina tan rápido que pareció convertirse en una estatua de cera. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró el teléfono, luego me miró a mí, y por primera vez, vi el terror puro en sus ojos. ¿Qué es esto?, balbuceó, retrocediendo hacia la puerta. Esto es un juicio, Karina, dije, rodeando el escritorio para acercarme a ella. Y acabas de testificar en tu contra. Vieja maldita. Gritó, su rostro contorsionándose en una máscara de odio. Esto es ilegal. Es una trampa. Me grabaste sin mi consentimiento, eso no sirve en un juicio. No, querida, sonreí, y fue una sonrisa fría, terrible. No te grabé en secreto. Estás en una videollamada en vivo con el fiscal general del Estado. Acabas de confesar en presencia de la autoridad competente, bajo mi techo, sin coacción física. Y esos documentos suizos, tomé la carpeta y la lancé al aire, dejando que los papeles cayeran como lluvia sobre nosotras, son tan falsos como tu amor por mi hijo. No tengo dinero en Suiza. Lo único que tengo es una sed de justicia que no te imaginas. Karina dio un grito gutural y se lanzó hacia la puerta, intentando huir. Pero no llegó lejos. La puerta de mi despacho se abrió de golpe, golpeando la pared con violencia. No entraron policías comunes. Entraron 4 agentes federales tácticos, con chalecos antibalas y armas en mano, seguidos por Javier Gómez. ¡Quieta!, gritó uno de los agentes. Karina intentó correr hacia la ventana, buscando una salida desesperada, pero era una rata atrapada en una caja de acero. 2 agentes la interceptaron antes de que pudiera tocar las cortinas. La inmovilizaron contra la biblioteca, esposando sus manos a la espalda con un chasquido metálico que sonó a música para mis oídos. «Suéltame. No saben quién soy», chillaba, pataleando como una niña malcriada. «Soy inocente. Esa vieja está loca. Ella me obligó a decir eso». Me acerqué a ella mientras los agentes la levantaban. Javier se puso a mi lado, cruzado de brazos, con una expresión de satisfacción sombría. «Sabemos exactamente quién eres», dije tranquilamente, mirándola a los ojos desorbitados. «Eres Karina González. Eres la viuda de Ernesto Cantú. Eres la prometida de Julián Méndez. Y eres la mujer que intentó matar a Roberto Mondragón». Al escuchar sus nombres anteriores, Karina dejó de gritar. Se quedó helada. Se dio cuenta de que no solo habíamos descubierto su crimen actual, sino que habíamos desenterrado su cementerio privado. «Tenemos tu confesión», continué, implacable. «Tenemos el cabello de Roberto con trazas de etilenglicol y digoxina, analizado por el mejor toxicólogo del país. Y tenemos las órdenes de exhumación para tus maridos anteriores que se están firmando en este momento. Se acabó, Karina. El telón ha caído». Ella me miró con un odio tan puro, tan concentrado, que habría quemado a una persona más débil. «Te vas a morir sola, vieja», escupió. «Y tu hijo se va a morir de tristeza porque nadie lo amará como yo». «Mi hijo vivirá», respondí. «Y vivirá sabiendo la verdad, que es dolorosa, pero cura».
Tú, en cambio, te vas a pudrir en una celda de 2x2. Llévensela, ordenó Javier. Mientras la sacaban a rastras de mi casa, gritando insultos y maldiciones, sentí que mis piernas flaqueaban. Me apoyé en el escritorio. La adrenalina se estaba disipando, dejando paso al agotamiento. Javier me puso una mano en el hombro. Lo hizo, maestra. Fue brillante. Salva a mi hijo, Javier. Asegúrate de que revoquen el poder notarial hoy mismo. Considérelo hecho. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad médica y legal. Con Karina detenida y sus derechos sobre Roberto anulados, los médicos pudieron administrar los antídotos y realizar las diálisis de emergencia. Fue un proceso brutal. Hubo noches en las que pensé que lo perdía, noches en las que el daño renal parecía irreversible. Pero Roberto es un luchador. Tiene mi sangre, después de todo. Despertó 2 semanas después. Débil, confundido, con el corazón roto. Contarle la verdad fue la parte más difícil. Ver cómo se desmoronaba la imagen de la mujer que amaba, ver cómo comprendía que cada beso, cada taza de té, había sido un acto de traición, fue desgarrador. Lloró en mis brazos como cuando era un niño. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá? Me preguntaba una y otra vez. Porque tienes un corazón bueno, hijo, le dije. Y el mal a veces se disfraza de ángel para engañar a los buenos. El juicio, 6 meses después, fue el evento del año. La prensa lo llamó el ocaso de la viuda negra. Karina intentó todo, alegó locura, coacción, mala praxis policial. Pero la evidencia era una montaña imposible de escalar. Su propia voz grabada en mi despacho resonó en la sala del tribunal, sellando su destino. El veredicto fue unánime. Culpable de intento de homicidio calificado, fraude, falsificación de documentos y 2 cargos de homicidio en primer grado por sus esposos anteriores. La jueza encargada, una antigua colega mía, no tuvo piedad. Sentencia: 120 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la sacaron de la sala, esposada de pies y manos, Karina buscó mi mirada. Yo estaba sentada en primera fila, con Roberto a mi lado, apoyado en un bastón pero vivo. No le devolví el odio. Simplemente la miré con la indiferencia que se le da a un objeto roto que ya no sirve. Ella había dejado de existir para nosotros. Hoy, 1 año después, estoy sentada en el jardín de mi casa. Roberto está regando las plantas. Sus riñones quedaron dañados, tendrá que cuidarse de por vida y seguir una dieta estricta, pero está aquí. Ha vuelto a dibujar. Ha vuelto a sonreír, aunque sea una sonrisa más cautelosa que antes. No somos millonarios. El dinero de Suiza nunca existió, y los ahorros de Roberto fueron saqueados por Karina antes de ser detenida. Pero mientras veo a mi hijo bajo el sol, me doy cuenta de que soy la mujer más rica del mundo. Karina pasará el resto de sus días mirando el mundo a través de barrotes de acero, comiendo la comida insípida de una prisión que yo misma ayudé a reformar. Pensó que podía engañar a una vieja retirada. Pensó que una madre se quedaría de brazos cruzados mientras mataban a su hijo. Olvidó la lección más importante de la naturaleza: no hay criatura más peligrosa en la tierra que una madre defendiendo a su cría. Soy Elvira Mondragón. Fui jueza. Soy madre. Y este fue el caso más importante de mi vida. Y como siempre, gané. Fin.